Buen día chicos, chicas. Hoy vamos a empezar con lo que probablemente sea la última clase del módulo de ondas, o por lo menos la última clase teórica. Seguramente vamos a tener bastante de práctica. Y lo que vamos a ver hoy es un tipo especial de onda, que son las ondas electromagnéticas. La clase pasada habíamos visto, además de algunos efectos ondulatorios, habíamos visto un tipo especial de onda que es el sonido, que es una onda mecánica, o sea que necesita del aire para propagarse, pero habíamos dicho de que no siempre era necesario que hubiera algún medio en el medio, valga la redundancia, para la propagación de las ondas. Esas ondas, que no necesitaban nada para propagarse, que necesitaban un medio físico, se llaman ondas electromagnéticas. También pueden escucharlo como radiación electromagnética. Radiación es algo que irradia, que empieza en un punto y se propaga a otros. Medio es parecido a la onda, pero no necesariamente se propaga en forma de ondas. Más al final del año, si llegamos, vamos a ver otro tipo de radiación, quizás lo que más conocen como radiación, que es la radiación nuclear. ¿Pero qué es la radiación electromagnética? Bueno, es un tipo de onda que se propaga a través del espacio. El espacio mismo no necesita aire, no necesita ningún otro material en el medio. Y lo que se dice, esto es bastante abstracto, pero por ahora quédense con esa noción, que lo que oscila, o sea, la perturbación, vieron que en el caso, por ejemplo, de una onda en una cuerda, oscila la cuerda. Bueno, acá lo que oscila es algo que se llama el campo electromagnético. El campo electromagnético es algo que está en todos lados, que nos rodea a todos, que está en todo el universo, y que reacciona a cambios en electricidad o magnetismo. Entonces, si en un punto inicial, acá por ejemplo, donde está el puntero, entre comillas, hay alguna oscilación, algún cambio con cierta frecuencia de la electricidad o del magnetismo, eso va a producir oscilaciones en el campo electromagnético que se propagan. A eso le llamamos electromagnetismo, radiación electromagnética o onda electromagnética. Esa onda, como cualquier onda, propaga energía electromagnética. Quizás todo esto suena medio raro, pero son cosas que todos experimentamos día a día. Ahora vamos a ver exactamente en qué. Pero por lo pronto veamos algunas propiedades que tiene la radiación electromagnética. De nuevo, viaja a través del espacio, no necesita ningún medio físico, por eso puede viajar en el espacio vacío. Esto es difícil de ver y casi es una convención, pero bueno, tiene razones para que lo veamos de esta forma. Es una onda transversal, decimos que el desplazamiento, la perturbación, es perpendicular a la dirección de desplazamiento. No lo podemos ver con nuestros ojos necesariamente, pero es así, tiene razones complejas que indican eso. Tiene una velocidad de propagación que es extraordinariamente alta bajo nuestra percepción humana, que es lo que habitualmente se llama la velocidad de la luz, porque adelantándome un poco, la luz es una onda electromagnética, y esa velocidad es aproximadamente, es un toque menos, 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad es imposible de imaginar, es enorme. En un segundo da 10 o entre 8 y 10 vueltas a la Tierra. En un segundo llega de la Tierra a la Luna. Y aún así, a escala universal no es tanta velocidad. Yendo a esta velocidad, la próxima estrella, la estrella más cercana es el Sol, y tardamos 8 minutos en llegar. Y la siguiente estrella, que se llama Alpha Centauri o Próxima Centauri, son dos estrellas que están muy juntitas, tardamos 4 años en llegar a esta velocidad. Así que fíjense que a lo que es escala universal no es mucha velocidad. Ni hablar si queremos salir de la galaxia, tardaríamos 100.000 años o más. Pero es la velocidad, para la percepción humana es altísima. Y también es la velocidad más alta permitida por las leyes de la física, según lo entendemos hoy en día. Esto fue un postulado de Einstein en su momento que hasta ahora ha probado ser cierto. Y bueno, nuevamente, la onda electromagnética, como cualquier onda, propaga energía. Y como cualquier onda, cuanto más
chiquita es la longitud de onda, lo cual implica una frecuencia más alta, más energía propaga. Esto es importante y real y es así en todo tipo de ondas, pero en onda electromagnética es fundamental, porque esto es lo que distingue los diferentes tipos de ondas electromagnéticas que hay y que conocemos. Y da lugar a lo que llamamos el espectro electromagnético. A medida que uno va cambiando la longitud de onda o la frecuencia, fíjense que pequeñas longitudes de onda implican frecuencias altas y grandes longitudes de ondas implican frecuencias bajas, lo cual tiene sentido. A medida que uno va cambiando, va pasando por los diferentes tipos de radiación electromagnética que uno conoce. Yendo de las más energéticas, de las que tienen mayor frecuencia y menor longitud de onda, encontramos los rayos gamma, que son rayos es una onda de extraordinaria energía, es muy peligrosa. Se ve muy poco, a escala universal se producen algunos fenómenos astronómicos. Se puede producir artificialmente, se usa para algunos tratamientos medicinales, o se producen en explosiones nucleares. Yendo a un poquito menor frecuencia, mayor longitud de onda y menor energía, tenemos los rayos X, que son los que usamos también en medicina, que son peligrosos, menos que los rayos gamma, pero son peligrosos, por eso hay que usarlos lo menos posible. No es que una radiografía te va a hacer daño, pero no se pueden hacer todas las radiografías que uno quiera constantemente todos los días. Bajando, de nuevo, menos energía, menos frecuencia, mayor longitud de onda, tenemos la luz ultravioleta, que en realidad no es luz, porque ahora vamos a ver lo que es luz, pero es algo que está muy cerca de ser luz. Y que ultravioleta, su nombre ultra significa por encima de, está por encima del violeta. ¿Por qué? Porque inmediatamente después encontramos lo que llamamos luz visible. Y dentro de la luz visible también hay diferentes frecuencias y longitudes de onda. Cada una de esas frecuencias es un color distinto. Eso es lo que es los colores. El ojo interpreta radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda, de distintas frecuencias, en esta pequeña banda, fíjense que es muy poquita, como luz, y cada frecuencia como un color distinto. El violeta y azul son los que más frecuencia y más energía tienen. Después pasamos por el verde, después por el amarillo, después por el naranja. Finalmente el rojo es el que menos frecuencia, el que más longitud de onda y menos energía tiene de los colores que el ojo puede ver, que el ojo humano. Otros animales pueden ver distintos espectros levemente diferentes. Se dice que las abejas pueden ver ultravioleta, por ejemplo. Bueno, el tema de visión humana es súper interesante. No vamos a entrar en mucho detalle porque es más biología que física. Pero sí es importante que sepan esto. Dentro del espectro electromagnético, la luz visible es un cachito muy pequeño y cada color es una longitud de onda o una frecuencia diferente. Por debajo de la luz visible tenemos el infra, que significa por debajo de rojo, el infrarrojo. Tiene menos energía, menos frecuencia, mayor longitud de onda. Y generalmente esto lo percibimos como calor. ¿Se acuerdan que hablamos que había calor por transferencia de calor por radiación cuando vimos termodinámica? Bueno, casi siempre se da en esta frecuencia, en el infrarrojo. También puede ser en el visible, pero mucho se da en el infrarrojo. Después tenemos los microwaves o las microondas, que son las que usamos para calentar la comida en el microondas. De nuevo, menos energía, mayor longitud de onda, menos frecuencia. Y finalmente las ondas de radio, que son las que propagan la radio tradicional, el wifi, la red celular. Todo se propaga con ondas electromagnéticas dentro de este rango. Fíjense que tienen mucha menos energía que la luz visible. Y esto es la razón por la cual no son peligrosas que uno esté cerca de una fuente de radio, como por ejemplo puede ser el celular, porque mucho más peligroso sería la luz visible. Bien, hasta acá es una descripción de lo que es la onda electromagnética y vimos un poquito lo que es la luz. Algo que vamos a ver, aunque sea por arriba, es cómo podemos hacer para modificar la propagación de las ondas electromagnéticas, para hacerlas curvar, hacer que vayan, en lugar de seguir una línea recta como seguirían habitualmente, que las podamos dirigir hacia donde queremos, y eso tiene aplicaciones prácticas muy concretas.
Y ese dispositivo óptico viene de luz. Algo cuando decimos óptico es que hablamos de luz, pero no necesariamente esto funciona solamente para la luz, funciona para casi cualquier onda electromagnética. Pero bueno, la lente en general se piensa en luz, así que es un dispositivo óptico que cambia la dirección de la luz usando refracción, que es uno de los fenómenos ondulatorios que vimos en la clase pasada. Y el objetivo principal es cambiar el foco de la lente, de la luz. ¿Qué es el foco? El foco es aquel punto donde los rayos, fíjense, acuérdense que rayos era una de las formas de dibujar la luz, las ondas, que se originan en un único punto, vuelven a converger. Ahora vamos a ver más concretamente en qué es lo que significa eso. En principio depende de cómo se originan esos rayos, el punto en el cual vuelven a converger al pasar por una lente, y esto también lo vamos a ver ahora, es diferente. Pero hay uno que se llama el foco principal, o el punto focal, es en el cual los rayos convergen si vinieron antes de entrar en la lente todos en línea recta. Es probable que hasta ahora no entiendan nada, pero cuando veamos un ejemplo se va a ver un poco mejor. Estos son ejemplos de dos lentes distintas. Ahora lo vamos a ver también más. Vamos a usar algunas simulaciones para verlo esto también. Ven que si yo tengo una onda plana, como habíamos visto, que también a veces se le llama un frente de onda, rayos que vienen paralelos, pasan por una lente y todos convergen en un mismo punto. Este es el focal point, el real focus, lo que habíamos visto acá, el principal focus de esta lente. No todas las lentes hacen que los focos converjan en un punto. Hay algunas que hacen que se separen, que diverjan. Entonces, esencialmente tenemos dos tipos de lentes. Las lentes convergentes, que hacen que los rayos converjan en un punto, y las lentes divergentes, que hacen que los rayos se separen. Y en la longitud focal o el punto focal de la lente divergente, fíjense que está medida como la proyección. Estos puntos, esta línea punteada son una proyección, por lo general los rayos nunca pasan por acá, de los rayos luego que se separan. Es como que decimos que el foco está antes que la lente, a diferencia en la convergente que está después de la lente. Sé que es mucho para digerir, pero vamos a ir viéndolo de a poco. Y antes de entrar en más detalle, y para que entiendan también para qué puede servir esto, bueno, ¿para qué sirve una lente? Bueno, el ojo tiene una lente, la pupila es una lente, el cristalino en realidad es la lente, y el objetivo del cristalino es enfocar los rayos que llegan desde suficiente distancia en la retina, que es la parte de atrás del ojo, que es la que genera la imagen, que es la que saca la fotografía. Sin embargo, casi siempre esa lente no es perfecta, por un montón de motivos, y tenemos dos tipos muy habituales de problemas de visión, que es la hipermetropía, en los cuales el punto focal generado por la lente está por detrás de la retina, entonces uno ve borroso. Lo que era un punto definido se convierte en una mancha. Y la miopía, que es lo mismo, pero nada más que el punto focal, en lugar de estar por detrás de la retina, está por delante de la retina. Y sucede el mismo fenómeno. Lo que antes era un punto, se convierte en una mancha. Entonces uno ve borroso. ¿Y cómo se corrige eso? Bueno, con lentes. Si las lentes lo que nos permiten es modificar el punto focal, bueno, a la hipermetropía la corrijo con una lente convergente, que hace que los rayos converjan más adelante, que converjan en la retina, que es lo que quiero. Y la miopía la corrijo con una lente divergente, que hace que los rayos converjan más atrás, en la retina. ¿Cómo hago para calcular dónde están los focos? ¿Cómo hago para calcular cuál es la posición en la cual se va a formar la imagen? ¿Qué significa formar imagen? Todo eso vamos a tratar de explicarlo con esta única imagen y con una simulación que vamos a ver ahora. Yo tengo un objeto, por ejemplo esto es un lápiz, y tengo una lente. En algún lado, por detrás de la lente, yo voy a poder formar la imagen completa de este objeto nítida, o sea, enfocada. Que es también como trabaja el ojo y cómo trabaja una cámara de fotos. Si esto fuera el ojo, esto sería el cristalino y por acá tendría la retina. Y es importante saber dónde se hace ese foco, dónde se forma esa imagen. Donde los puntos que son puntos del objeto, desde la punta del lápiz hasta la parte final del lápiz,
son puntos en el plano de la imagen que yo genero con la lente. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es dibujar la lente. O sea, pongo la lente en donde está. Necesito saber dónde está la lente. Luego dibujo a una distancia F, donde F es la distancia focal, pongo un punto, que es la distancia focal. Esta distancia de acá, F, es la distancia focal de la lente. Es un dato de la lente que nos tienen que dar. Y luego, yo lo que tengo que hacer es dibujar rayos, ¿se acuerdan? Rayos, la representación de rayos de ondas, que sepa por dónde van a ir. Hay un montón, pero hay 3 que son los más fáciles. El rayo número 1 es un rayo que sale del objeto, de cualquier lado del objeto, pero generalmente se toma el punto más arriba. El rayo número 1 sale paralelo al piso, a la línea óptica, a esta línea de acá, a la línea que une el objeto con la lente. Sale paralelo, llega a la lente, y cuando llega a la lente se dobla apuntando hacia el foco. ¿Ven? Hacia el foco que acabo de dibujar antes. ¿Por qué? Porque es por la propia definición del foco. Los rayos que sean paralelos van hacia el foco. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Rayo paralelo, pasa la lente y pasan por el foco. Y lo sigo dibujando, ¿no? Lo largo. El otro rayo que conozco es que los rayos que pasan exactamente por el centro de la lente no son modificados, no se curvan. Entonces, de nuevo, agarro un rayo que sale del punto este, pasa por el centro de la lente, y como pasa por el centro de la lente no se modifica, así que sigue su trayectoria. Y el último rayo que conozco, ya con 2 nos alcanza, pero está bueno tener 3 para verificar que no le pifiamos en nada, es el opuesto al rayo 1. Es como si el rayo viniera de este lado. Los rayos que pasan por el foco y luego llegan a la lente tienen que salir paralelos a la línea focal, a la línea de la lente. Rayo 3, por acá. Y en el punto donde estos 3 rayos se unen, es el punto donde se forma la imagen del punto original donde salieron los rayos. O sea, la imagen de la punta del lápiz se forma acá. Y fíjense que si yo dibujo los mismos 3 rayos para la base del lápiz, van a pasar todos por el centro. Todos van a pasar exactamente por el centro, así que la imagen de la cola del lápiz se forma acá. Entonces, teniendo donde empieza el lápiz y donde termina, puedo ver cómo es la imagen de ese lápiz. Fíjense que para esta lente en particular, la imagen es más chiquita que el objeto. Eso puede pasar. Eso se llama la magnificación. Es la diferencia entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Si la imagen tiene la mitad de tamaño, la magnificación es 0.5, o sea, la mitad. Si la imagen tiene el doble, la magnificación es 2. Y el otro dato importante es dónde se forma la imagen. En este caso la imagen se llama una imagen real, porque efectivamente si yo pongo un papel acá, se va a formar la imagen del lápiz. Eso no siempre se da, porque ¿qué pasa si yo pongo el objeto entre la lente y el punto focal? Bueno, ahí ya no puedo hacer estas 3 líneas que hay acá, porque necesito de que el foco esté entre el objeto y la lente, no al revés, perdón, como acá que está el foco, el objeto y después la lente. Pero bueno, igual puedo hacer algo, puedo de nuevo dibujar 2 rayos, que son los más fáciles, con 2 me alcanzan. Dibujo los rayos paralelos, el rayo paralelo a la línea óptica, llega a la lente y sale en la misma línea, o sea, sale para el foco. Llega a la lente y sale para el foco. Ese es fácil. Ese también es fácil. El rayo que sale del objeto y pasa por el medio sigue derecho. Son el rayo 1 y el rayo 2 que dibujamos acá. El rayo 3 no lo puedo dibujar porque no tengo el foco después del objeto. Pero bueno, una vez que tengo estos 2 rayos dibujados, yo los puedo continuar. Las proyecciones que están acá punteados. Y donde se unan acá, van a formar una imagen del objeto. Que es virtual, porque acá ya no se forma la imagen. Acá ya si pongo un papel no aparece la imagen. Pero si yo veo el objeto a través de la lente, en lugar de ver el objeto real, voy a ver la imagen virtual del objeto. Y así es como funciona la lupa. Fíjense, esto es una lupa. Si yo viera el objeto directamente con mi ojo, lo vería de este tamaño. Si lo veo a través de la lente, lo veo de un tamaño más grande. Porque los ojos lo que interpretan es que el objeto está donde se cruzan los rayos que le llegan al ojo. No sabe que hay una lente de por medio, no se da cuenta. Entonces, esta imagen que tenemos acá tiene una magnificación aproximadamente 2 en este ejemplo, porque mide 2 veces el tamaño del objeto, y es virtual
porque si pusiera un papel acá no se formaría la imagen. Y fíjense que siempre que el objeto está entre el foco y la lente, la imagen va a ser virtual. Bueno, esto se los muestro para que vean cómo funciona la lente cóncava. Forma una imagen más chiquita, es lo opuesto a la lupa, al caso que vimos antes. No vamos a entrar en muchos detalles acá. Sí quiero que vean este simulador, que luego se los voy a pasar para que lo tengan. Que ustedes acá pueden jugar. Acá tenemos un objeto que tiene cierto tamaño, y pueden jugar con la posición del foco y automáticamente les dibuja las tres líneas que vimos antes, y pueden ver cómo se forma la imagen. Esto está bueno como para practicar, como para ver. Particularmente nosotros lo que nos interesa es la magnificación. Fíjense que esta magnificación es negativa porque la imagen está invertida, y eso pasa siempre en lentes cóncavas. Pueden jugar, pueden dibujarlo ustedes en su papel y ver si les da lo mismo que acá, pero es solamente para eso. Fíjense que si yo paso el foco del otro lado, ya estoy en una lente divergente, pero bueno, no le demos no prestemos mucha atención por ahora a las lentes divergentes. Esto lo vamos a ver cuando la próxima clase. Vamos a ver ejercicios de este tipo de cosas, y a esto lo vamos a ver con más detalle. Bueno, sigamos un poquito más. Hay otra forma de modificar la dirección de la luz, de los rayos de luz, y esos son, por ejemplo, los espejos. Los espejos lo que hacen es reflejar la luz, y la regla que siguen es muy simple. Si yo dibujo la normal, ¿se acuerdan que habíamos visto la normal? La normal es una línea imaginaria que es perpendicular a la superficie que estoy estudiando. En este caso tengo un objeto, la normal es esta punteada de acá. Un rayo de luz incidente va a llegar con cierto ángulo a la normal y va a volver a salir con el mismo ángulo. Así que es súper fácil de calcular. Y tengo en principio dos tipos de reflexiones. Algo que se llama reflexión especular, que se da cuando la superficie, además de poder reflejar la luz, es muy plana, es bien plana. Entonces cada rayo va a llegar y cuando rayos planos, o sea en la misma línea, paralelos entre sí, llegan a la superficie, van a salir planos. Y esto es con lo que conocemos como un espejo. La imagen se conserva porque la superficie no modifica la relación entre los rayos. Pero si el objeto es difuso, o sea, si es rugoso a nivel microscópico, eso ya no va a ser cierto, porque la normal en cada punto de la superficie es diferente, es distinta. Entonces cada rayo va a salir reflejado en un ángulo distinto. Entonces, si bien la luz se refleja, ya no forma imagen. Y eso pasa cuando, por ejemplo, con la luz que se refleja en un papel, en una hoja en blanco. La hoja en blanco no es un espejo, no porque no refleje la luz, porque de hecho por eso es blanca, porque refleja toda la luz, sino porque los rayos que salen de la hoja salen todos en direcciones diferentes. Bueno, y acá también aprovecho para mostrarles otro simulador que está bueno. Está muy bueno, por lo menos para jugar, que se llama Rise Optics Simulator, para ver muchas de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Ustedes pueden, por ejemplo, poner lo que acá llama beam, que es lo que nosotros habitualmente llamamos la onda plana. Y podemos poner, por ejemplo, quiero poner en algún lado ahí, una lente ideal. Una lente ideal es una lente que no tiene ningún tipo de deformación o nada, una lente de las que estuvimos viendo hasta ahora. La pongo acá. Y fíjense, ven lo que hace. Esto es una lente claramente convergente. Lo que hace es hacer que los rayos que llegan, los rayos que llegan paralelos, todas converjan en un mismo punto. Este es el foco principal, la longitud focal. La longitud focal es la distancia, el punto es el foco principal. Pero fíjense, otra cosa que también puedo hacer, vamos a sacar esto por ahora, es poner una fuente puntual. Vamos a aumentar un poco la densidad de rayos. Este puede ser el sol, por ejemplo. Y fíjense que el foco depende del ángulo con el cual llegan los rayos. Por eso hay más de un foco. El foco principal es aquel que se da cuando los rayos sean paralelos. Y fíjense que si yo
esto lo pongo muy lejos. Para la lente llega un punto cuando la fuente de luz está suficientemente lejos, que es casi lo mismo que si llegaran perpendiculares. Por eso decimos que la luz que llega del Sol es un frente de onda, porque el Sol está muy lejos. Perdón, perpendiculares no, paralelos. O sea, esto es muy parecido a esto si la fuente de luz está suficientemente lejos. Fíjense que, bueno, no es exactamente igual, pero es bastante parecida a la longitud focal. Esto no me deja dibujar la distancia que hay de acá al Sol, pero un poco ayuda. Bueno, y también pueden jugar con espejos, ven cómo funcionan los espejos. Pueden jugar con otro tipo de vidrios. Fíjense que una bola de vidrio tiene diferentes puntos focales. Bueno, pueden jugar un poco, pero esto está bueno porque dentro de todo forma una imagen bastante formada de cómo funcionan las lentes. Nada, está bueno para jugar. Y ya casi terminando, bueno, esto es la idea del espejo, perdón. ¿Por qué formo una imagen del espejo? ¿Por qué veo una imagen al espejo? Porque, bueno, un objeto puntual, por ejemplo, la luz de una vela o cualquier otro objeto que está siendo iluminado, que está formado por un montón de puntos de luz, cuando los rayos que salen de ahí llegan a un espejo, ese espejo refleja cada uno de los rayos y el ojo cuando los ve piensa que en realidad los rayos son continuos, que no se cortan en ningún lado. Entonces los proyecta hacia adentro y piensa que la imagen viene de la proyección de la continuación de estos rayos. O sea, parece que la imagen está dentro del espejo. Y así es básicamente como funciona un espejo. Bueno, habíamos visto la refracción, ¿se acuerdan que habíamos visto que la refracción es lo que produce todo esto básicamente, cómo funciona la lente? Yo ahora quiero contarles algo que es un poco matemático, pero no se asusten, lo vamos a repasar si no queda claro. Se puede calcular cuál va a ser el ángulo en el cual se curva la luz cuando entra, por ejemplo, del aire al vidrio. Y eso se hace sabiendo cuál es la velocidad de la luz dentro de ese vidrio o de ese medio diferente en relación a la velocidad en el aire. Entonces yo necesito saber para ese vidrio o para ese nuevo medio algo que se llama el índice de refracción o el refractive index, que básicamente es la velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 km por segundo, la que vimos hace un rato, dividida la velocidad de la luz en ese medio. Como la luz va a ir siempre más despacio en cualquier otro lado que no sea el vacío, porque la luz no puede ir más rápido que en el vacío, el número de abajo va a ser un poco más chiquito o más chiquito que el de arriba siempre. Así que n en general es un número que es mayor a 1. Por ejemplo, el índice de refracción del vidrio es 1.5. O sea, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 km por segundo y la velocidad de la luz en un vidrio típico es 200.000 km por segundo. Eso me da 3 medios, que es 1,5. En el agua el índice de refracción es un poquito más chiquito, es 1,33. O sea, la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el agua da 1,33. ¿Para qué me sirve esto? Y acá de nuevo no se asusten y no salgan corriendo. Lo vamos a ver en más detalle cuando veamos los ejercicios. Igual esto no es tan importante y no es tan difícil como parece. Porque imagínense que yo tengo un rayo que va del aire al vidrio, viene por acá, esta es la normal, entra con un ángulo I y se refracta con un ángulo R. Fíjense que I y R no son iguales. Bueno, yo puedo calcular cuánto vale I y cuánto vale R siguiendo esta reglita de acá. Porque la regla que se llama la ley de Snell, no lo puse, pero no importa, es que el N del lado I, o sea, el índice de refracción del lado de incidencia, que en este caso va a ser el aire, por el seno del ángulo de este lado, va a ser igual al N del otro lado, el NR del lado refractado, por el seno del ángulo refractado. Normalmente ustedes les podrían dar cuál es el ángulo I, cuáles son los dos N, o sea, salen I, sale NI y NR, y les piden calcular R. Entonces, bueno, acá despejan el seno de R y después hacen el arco seno, que es el inversa del seno, y pueden calcular cuál es el ángulo R. Y aquí, del otro lado, entra un vidrio y sale un vidrio, bueno, es lo mismo. Da igual, nada más que el cambio se da al revés. Fíjense que es interesante, y ahora vamos a ver por qué, que el ángulo
I es igual a este ángulo de R', porque todo lo que lo curvé al entrar al vidrio lo descurvé, entre comillas, cuando salgo del vidrio al aire. Entonces estos dos son paralelos, tienen el mismo ángulo. No se vuelvan locos, véanlo, piénsenlo, véanlo si lo entienden, los vamos a ver en clase. Es mucho más simple de lo que parece a simple vista. Y el último fenómeno ondulatorio que vamos a ver, y ya con esto terminamos la clase, perdón si fue medio larga, es la dispersión. Fíjense que vemos hasta acá que cuánto se curva la luz depende del índice de refracción, que dijimos que era la relación entre las velocidades de la luz en el vacío y en el medio cuando entra. Pero algo que no dijimos nunca y que es cierto, es que ese índice de refracción no es igual para todas las ondas electromagnéticas, depende de la longitud de onda o de la frecuencia. Particularmente también se da para el caso de la luz. Entonces ese índice de refracción depende de la longitud de onda de la luz o de la frecuencia de la luz, o sea, depende del color de la luz. Y se da que el índice de refracción para el azul es más grande que el índice de refracción para el rojo. O sea que la luz azul se curva más que la luz roja. Entonces cuando un rayo de luz blanca, ¿qué es luz blanca? La luz blanca es la superposición de todos los colores. De todos los colores que tiene la luz visible. Cuando un rayo de luz blanca pasa de un medio a otro, la luz azul se curva más que la luz roja. Entonces el vidrio, en este caso, separa la luz, generando lo que conocemos como arco iris. Esa es la razón por la cual se produce un arco iris, y podemos verlo aquí. Este es otro simulador. Voy a producir luz blanca y le voy a poner un prisma. Un prisma es un pedazo de vidrio que sea triangular. ¿Por qué es importante que sea triangular? Porque si las paredes fueran paralelas, como un cubo, nos pasaría lo que habíamos visto antes, que todo lo que curvo en una pared se descurva en la otra. Entonces tiene que ser algo cuyas paredes sean distintas. Y acá vemos, en esta simulación, cómo sucede exactamente lo que sucede en un arco iris. La luz blanca se descompone en los colores que la conforman y veo el arco iris. Básicamente lo que pasa en el arco iris es que yo tengo gotas de agua. Entonces fíjense que las gotas de agua no es tan bueno como el prisma, pero igual tiene ese fenómeno, si lo vemos lejos, que se descompone en la luz. Y efectivamente, si esto es una distancia muy grande, porque estas gotas están muy arriba en el cielo, se forma el arco iris que vemos. Ese fenómeno se llama fenómeno de dispersión. Y perdón, les mentí, hay una última cosa más que quiero que veamos, que es algo que se llama el total interna reflexión total interna. Fíjense, vamos a verlo mejor en la simulación, antes de verlo acá. Vamos a verlo en este. Yo acá tengo un haz de luz. Vamos a cambiar, porque es más fácil de ver, vamos a poner vidrio acá y aire acá. Fíjense que para ciertos ángulos yo tengo luz que se refleja y vuelve al medio, y luz que pasa del vidrio al aire. Pero hay un ángulo ahí donde ya no pasa luz de un lado al otro, se refleja todo. El ángulo para el cual se da esto se llama ángulo crítico. Y ese fenómeno de que se refleje todo se llama reflexión total interna. Fíjense que el nombre es bastante explícito. Se refleja totalmente, internamente, dentro del vidrio o dentro del agua, la luz. Y se puede calcular, la forma para calcular ese ángulo es la inversa del seno de n1, o sea, de n de donde estoy yendo, el índice de refracción, dividido n2 del n hacia donde estoy yendo, que es el índice de refracción, este ejemplo del aire. Y así es como funciona la fibra óptica, porque si yo pongo dos paredes de vidrio rodeado por aire, para ciertos ángulos la luz rebota constantemente adentro del vidrio y se propaga. Bueno, espero no haberlos asustado mucho. Recuerden que todas las dudas que tengan las vamos a ver en clase, que hay tiempo para repasar, que vamos a aprovechar la hora que tenemos de clase para ir viendo las dudas que les queden de todo esto. Nos vemos en un rato.